Ahora nos toca ver el nombre de los conductores en circuitos de corriente directa y en circuitos de corriente alterna. Como hemos visto, el circuito elemental solamente consta de una fuente de energía y una carga y los conductores que unen a estas dos. En circuitos en serie vimos cuando hay más de una carga la forma de conectarlo en serie. En paralelo vimos la forma de conectarlo en paralelo. En serie la corriente era la misma y en paralelo el voltaje era el mismo. Por lo tanto, nosotros vamos a usar la conexión en paralelo para cuando conectemos cosas en una casa, en un departamento, en un comercio, etcétera. Cuando manejamos corriente directa y tenemos un circuito eléctrico, por lo regular el voltaje es pequeño. Los cables tienen el nombre de positivo para el cable que tiene el voltaje, y para el cable que tiene ausencia de voltaje o 0 volts tendrá el nombre de negativo. Sale la energía de la fuente. El cable que tiene voltaje se le llama positivo, se conecta a la carga y de la carga pasa al negativo. Aquí lo que tenemos es que la corriente eléctrica solamente va a fluir en un sentido, en un ciclo infinito, el tiempo que dure esta fuente suministrando energía en forma de corriente eléctrica que se da en amperes. Entonces, los cables así se llaman en corriente directa, positivo y negativo. Por el otro lado tenemos a los conductores de circuitos que funcionan con corriente alterna. Aquí cambian las cosas. Aquí la fuente de energía ya es con un voltaje más elevado. El cable que trae el voltaje, el cable que trae en este caso los 127 volts, se le conoce como fase. Y el cable que tiene ausencia de voltaje se le llama neutro. ¿Sí? El que sirve para el retorno de la energía eléctrica, de la corriente eléctrica. De aquí, de la fuente, sale la fase, que es el que trae el voltaje. Llega a la carga y de la carga va al neutro para regresar la corriente y que empiece otra vez el ciclo de energía. En circuitos de corriente alterna, la corriente fluye en los dos sentidos. Fluye hacia este sentido y fluye hacia este sentido. Fluye en los dos sentidos, por eso se le conoce como corriente alterna. Por lo regular son circuitos, al menos aquí en México, de donde soy yo, es a 60 Hz. 60 veces fluye hacia un sentido y 60 veces fluye hacia el otro sentido en un segundo. Por eso se le llama alterna, porque alterna de sentido. Sus valores son cambiantes, no como en la corriente directa, que sus valores son continuos, son estables. Entonces, en corriente alterna conoceremos a los cables como fase y como neutro. Sería un error llamarle al cable fase positivo, porque eso es en corriente directa. Sería un error llamarle a la fase el cable de corriente, porque los dos cables, tanto fase como neutro, circula corriente por ellos. Sería un error. Sería un error llamarle al neutro el de tierra, porque ese conductor es aparte. Sería un error llamarle al neutro negativo, porque eso es en corriente directa, ¿sí? Entonces, en corriente directa nosotros tenemos positivo y negativo, como lo vimos en esta diapositiva, y en corriente alterna tenemos a fase y a neutro. Es muy importante señalar esto porque hay muchas confusiones y cada corriente tiene sus nombres específicos para los conductores.